Al ser llamada así, Fay sonrió aún más, incapaz de contenerse. Además, le sería difícil dormir de lado esa noche, temerosa de que la felicidad se le escapara por las orejas. Resultó que siempre había sido la persona más feliz del mundo. Se había envidiado a sí mismo durante mucho tiempo, porque Fay, el corazón de Titaya, siempre había sido de ella. Qué lástima que tengamos que volver mañana. Me habría gustado quedarme aquí varios días, pero no me quedaría. Solo una noche y ya hace mucho frío. ¿Estás bien? Todavía hace frío. ¿El suéter y la manta no te ayudan? Ayudan, pero no son tan cálidos como necesito. Con cara pensativa, Fay pensó en cómo cuidar a Titaya lo mejor posible. Después de que el suéter y la única manta que tenían la cubrieran casi por completo, seguía sin abrigarla lo suficiente. Fay pensó seriamente en cómo cuidarla mejor, pero no encontró una solución. ¿Qué hago? ¿Ponerte otro suéter? No es necesario, solo acércate un poco más a mí. ¿Solo eso? Sí, un poco más. Está bien, tengo miedo de hacerte daño. Bueno, ahora está bien. Fay observó con más atención a la persona que se acercaba a sus brazos. Ya no tenían que fingir que estaban dormidas como cuando eran niñas. Ahora la niña traviesa, cuando quería abrazarla, optaba por acercarse y abrazarla con mucha ternura. ¿Cómo podría alguien escapar de tal situación? Las personas a las que les gustaba dormir necesitan acurrucarse. Sí, creo que así está bien. Las mantas también son cálidas. No es necesario abrazarse. ¿Te incomoda mi abrazo? Si es así, puedes decírmelo. Cuando éramos niñas lo era, pero ahora no, para nada. La mayor corrigió rápidamente la impresión errónea, temerosa de que a Titaya se molestara. No quería que la malinterpretara, así que la abrazó con más fuerza, impidiendo que la persona que amaba se alejara de ella. Cuando éramos niñas, ¿te sentías incómoda? ¿Significa eso que sabías que te abrazaba a escondidas? Siempre lo supe. Así que durante su infancia, cuando Titaya creía que sus acciones eran las más discretas del mundo, Fay lo supo desde el primer día y dejó que a Titaya la abrazara durante varias semanas. Podría haberla echado fácilmente de la habitación, como habían acordado, pero la dejó continuar. Ya no tienes que esconderte, puedes abrazarme cuando quieras. Pero a Fay le parece bien esto. ¿Por qué te sonrojas tanto solo con mi abrazo? Así fue hasta esta mañana. Me siento tímida. ¿Qué quieres decir? Eso no te queda bien, Fay. Que alguien encantadora me abrace me hace poner tímida. De niñas quizá no comprendía estos sentimientos, no era malo, y hacía que la persona afectada como ella cediera. Pero ahora Fay había crecido, comprendía su corazón y sabía por qué cedía tanto ante Titaya en muchas cosas. ¡Qué bonito! Fay me está haciendo un cumplido. Debe ser un cumplido. Jan, eres una tonta. No diré nada más. ¿Por qué gritas entonces? Me duelen los oídos. Duérmete pronto o te echaré de la tienda. Si te atreves, te echaré primero. ¿Crees que no me atrevo? Entre nosotras era ojo por ojo, diente por diente, corazón por corazón. Por mucho que nos gustáramos, siempre discutíamos. Pero para mí, mi mundo era Fay. ¿Quieres probar? No, no quiero. Siempre pierdo contra ti. Te lo digo ahora mismo. Parecía que los 15 años de distancia terminaban hoy, cuando dos corazones se encontraban y se unieron nuevamente. Siempre pierdo contra Fay y siempre pierdo. Ahí tienes. Atitai estaba pensando en ti y en Fay y regresaste. Dean miró en la misma dirección que mencionó su esposa antes de ver la camioneta de la granja girar y estacionarse frente a la casa. Fay había regresado de su viaje de la montaña. Luego Fay abrió rápidamente la puerta del lado del conductor y rápidamente abrió la puerta del pasajero para que Titaya pudiera entrar. Salió mostrando una atención especial. Esto la llevó a mirar a su esposa, quien le devolvió la mirada con una sonrisa al ver que su relación había evolucionado positivamente.
podría decirse que la situación había mejorado mucho en comparación con su llegada. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.